Se denomina fantoche a una persona vanidosa, presumida, que fanfarronea, alguien que se jacta de algo, a menudo de forma exagerada y necia. Pues este fue el comportamiento característico de los fariseos de la época de Jesús, pues se creían moralmente superiores, religiosamente intachables, socialmente irreprensibles, y de manera directa e indirecta menospreciaban a unos en favor suyo. Y es a ellos a quien Jesús les dirige la parábola que nos corresponde estudiar hoy en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, entre los versículos 9 y hasta el 14. Les invito a que leamos esta porción en la versión Reina Valera de 1960. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas utiliza la técnica de pares opuestos para presentar esta breve lección de Jesús sobre el enaltecimiento y la humillación a la hora de ir delante de Dios. Presenta a un publicano y un fariseo. El publicano era aquel personaje odioso que trabajaba para el imperio dominante. Los romanos solían subastar el derecho de recaudar los impuestos indirectos, peajes, tarifas, aduanas, al mejor postor, el cual entonces colectaba estos impuestos con sus agentes. El término traducido aquí como publicano es telones, el cual indica uno de esos agentes. Para operar este negocio con ganancia, tenían por supuesto que colectar más de lo que pagaban en las subastas. La gente judía los odiaba por ser empleados mercenarios al servicio del Imperio Romano, por colectar más de lo que se le debía a los romanos y por aprovecharse de la gente para hacerlo. En cuanto al fariseo, en comparación con los otros grupos judíos de esa época, eran progresistas, que adaptaban los mandamientos bíblicos a las necesidades y realidades de su tiempo. Creían en el libre albedrío, la vida venidera y las recompensas y castigos en ella, y tenían un interés especial en la pureza ritual, el diezmo y la observancia del sábado. Jesús entonces presenta un cuadro donde convergen estos dos personajes anónimos. El lugar del encuentro, un templo, lugar donde se proponen entrar en contacto con la deidad. En la parábola Jesús usó una suerte de sátira para describir la actitud de los fariseos. Pone en evidencia su oración, la cual era una farsa. Da gracias a Dios de tal forma que se glorifica a él mismo y no a Dios. Su autocomplacencia es reforzada por 5 detalles en el relato. El primero es la manera en que Jesús introduce su oración. Oraba consigo mismo. Segundo, su constante uso de la primera persona. Te doy gracias porque no soy como los otros. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Lo tercero, la lista de pecadores que menciona. No menos de 4. Ladrones, adúlteros, injustos, publicanos. Cuarto, la información que incluye sobre sus acciones piadosas, como por ejemplo la cantidad de veces que ayuna o el aumento de su diezmo, como si Dios no lo supiera. Y quinto, su audacia en señalar al publicano despectivamente en el mismo espacio de adoración a Dios, en el templo. Se atribuye el mérito de sus acciones y de su vida irreprochable sin mencionar que Dios tiene algo que ver con su éxito en vivir una vida tan recta. En contraste de la actitud del fariseo está la del publicano. Mientras que la oración del fariseo es larga, 29 palabras en griego, y enumera varios detalles, la del publicano es breve y eficiente, 6 palabras. Aunque las dos oraciones empiezan de manera idéntica dirigiéndose de manera personal a Dios, las 2 palabras que siguen en la oración del fariseo convierten al fariseo en el actor principal, mientras que Dios queda reducido a ser el complemento indirecto. En cambio, las palabras siguientes en la oración del publicano invierten la gramática
y el efecto es que Dios permanece como el actor principal y el publicano se vuelve el complemento indirecto. Finalmente, tanto el primer versículo como el último indican que el resultado de la oración dependió y depende aún de la actitud de cada uno. El publicano oró con humildad y remordimiento, arrepentimiento, incorporando su cuerpo entero en dicha actitud del alma, ubicándose lejos como muestra de vergüenza, golpeándose el pecho consciente de su pecado. Por aquella actitud penitente se va a casa justificado. En cambio, el fariseo sabía que vivía rectamente, pero en vez de glorificar a Dios, se enalteció a sí mismo y menospreció a sus semejantes. Queridos, el fariseo no falla porque viva una vida virtuosa y se esfuerce por vivir según los mandamientos de Dios. Él falla a causa de su actitud, por lo cual se enaltece y desprecia a quienes no tienen tanto éxito en cumplir con los mismos mandamientos. Además, Jesús no nos está proponiendo al publicano como un modelo porque es un pecador, sino por su actitud penitente frente a Dios. El publicano muestra que hasta los peores pecadores con verdadero arrepentimiento pueden acercarse a Dios y tener confianza en su misericordia. Aquí hay dos maneras de enfrentar la vida de fe: como fantoches presumidos o como necesitados de la misericordia de Dios. Cada uno decide. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una breve oración? Señor, ayúdanos a tener una actitud de rendición, humilde, de entrega absoluta delante de ti, y no reconocer o creer que si tenemos algún logro es por nuestra experticia o nuestra gran espiritualidad, sino que siempre entendamos que es por tu misericordia. Gracias por esta palabra que nos redarguye el alma y nos invita a vivir en línea en tu voluntad y propósito, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir este podcast y sigamos estudiando el Evangelio de Lucas esta segunda temporada. Bendiciones y chao.